Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión quiero hablarles sobre el pH y por ende de la escala del pH. En este video podrán encontrar la definición del pH, la fórmula del pH, la escala del pH y algunos ejemplos más como identificación de ácidos y bases. Todas estas secciones están en la descripción con los tiempos precisos en los que aparece. Antes de comenzar a hablar propiamente del pH, tenemos que saber cómo identificar un ácido y una base. Para identificar a los ácidos, aunque son variados, podemos encontrar a los ácidos binarios, es decir, estos ácidos que tienen dos elementos. Los elementos son las sustancias más sencillas que podemos encontrar de la materia. Por ejemplo, como el hidrógeno o el cloro. El hidrógeno está de color azul y el cloro está de color verde. Si nosotros escuchamos el nombre de ácido clorhídrico, la palabra ácido, aunque suene obvio, nos está mostrando que vamos a tener un ácido y entonces que va a tener hidrógeno. Y si es clorhídrico, nos está hablando de que tiene cloro. Entonces, si yo pongo los átomos de este ácido clorhídrico, tanto el hidrógeno como el cloro, un átomo es la unidad fundamental de la materia, de todo lo que están hechas las cosas, y se van a representar como esferas. En el video, esta esfera de hidrógeno y esta esfera de cloro, al estarse tocando sus bordes, estamos dando a entender que están unidos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo el ácido clorhídrico y lo disuelvo en agua, lo que sucedería es que van a separarse tanto el hidrógeno como el cloro, de tal manera que el hidrógeno va a ganar una carga positiva, mientras que el cloro va a ganar una carga negativa. Entonces, cuando nosotros observamos que una sustancia dona estos iones H+, que se pueden llamar protones o iones hidrógeno, estaríamos hablando de un ácido. ¿Qué pasaría si me dicen ácido bromídrico? Yo tendría que voy a tener hidrógeno y que voy a tener bromo en mi sustancia. Y si yo pongo este ácido bromídrico en agua, encontraría que va a encontrarse, mejor dicho, separado en unos iones hidrógeno y en unos iones bromo, donde los hidrógenos tienen una carga positiva y los bromos tienen una carga negativa. Y finalmente, si yo tuviera ácido yodhídrico, encontraría que mis átomos de hidrógeno y mis átomos de yodo se separarían al entrar en contacto o que están disueltos en agua como partículas cargadas a las que he estado diciendo iones. Un ion es una partícula cargada. Entonces el hidrógeno quedaría positivo y el yodo quedaría negativo. Entonces, al tener iones, siempre estamos hablando de partículas con carga. Una partícula es un objeto pequeño, como los átomos. Por otro lado, hay unos ácidos poliatómicos. Esto quiere decir que tienen muchos átomos. Muchos de estos bloques de construcción de la materia. Si tomamos el ejemplo del ácido sulfúrico, donde mis hidrógenos van a ser azules, el azufre va a ser amarillo y el oxígeno va a ser rojo, encontraría que esta es su estructura, de tal manera que el azufre está unido con los oxígenos y los oxígenos están unidos con el hidrógeno. Si yo pongo al ácido sulfúrico en contacto con agua, encontraría que se separa en iones. Al decir que separo en iones, estoy hablando de una ionización o disociación. Entonces, si formo los iones, disocio mi ácido sulfúrico, encontraría que se forman dos iones de hidrógeno que son positivos y una sustancia que se denomina sulfato, la cual tiene un átomo de azufre que tiene unido 4 átomos de oxígeno y el cual tiene una carga de 2-. Por su parte, al hablar del agua, el agua tiene una función crucial al tener ácidos disueltos en ella. Esta función es que el agua va a capturar a todas estas especies positivas que son los iones hidrógeno. Entonces, cuando pasa un proceso de ionización, tendría a los
iones hidrógeno y que al unirse con el agua encontraría que este hidrógeno que estaba positivo se une con el agua para formar una especie que se llama ion hidronio. Ahora, este oxígeno con estos 3 átomos de hidrógeno que tienen en total una carga positiva se le llama ion hidronio. De tal manera que podemos observar en esta ecuación química, que representa lo mismo que vimos con las esferas, que al tener un hidrógeno positivo que está en agua, a esto se refiere el AQ, y el agua, esta L, se refiere a que está líquido. Entonces, si estos iones positivos están con el agua líquida, me van a formar un ion más grande, que sería el ion hidronio, que es un oxígeno con 3 oxígenos y una carga positiva total. ¿Cómo identifico las bases? Las bases se pueden identificar porque la sustancia puede tener el nombre de hidróxido. Entonces una base va a contener el ion hidróxido, que se representa como OH-. Entonces, por ejemplo, en el hidróxido de sodio, donde yo tendría el sodio que está de color morado, el oxígeno que está de color rojo y el hidrógeno que está de color azul, y lo represento con esferas, yo observaría que si pongo este hidróxido de sodio en agua, se va a separar en partículas con carga, de tal manera que el sodio queda con una carga positiva y la parte de el oxígeno y el hidrógeno que se mantienen unidos va a tener una carga negativa. Entonces, algunas bases vamos a observar que donan iones hidróxido cuando las disolvemos en agua. Las bases son más variadas. Por ejemplo, tenemos al bicarbonato de sodio, donde está hecha de sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno, donde va a tener 3 oxígenos el bicarbonato de sodio, y se representa de esta manera su estructura. Si se encontraran iones hidrógeno, estos iones positivos, por ejemplo, disueltos en agua y entraran en contacto con el bicarbonato de sodio, lo que sucedería es que el bicarbonato de sodio va a aceptar a este ion hidrógeno, de tal manera que cuando se combinen, ahora este hidrógeno que estaba positivo se une a la parte de el oxígeno, mientras que el sodio queda separado y este sodio se queda con una carga positiva y obtendríamos como un producto al ácido carbónico. Entonces las bases aceptan iones hidrógeno, que representamos como este H+, o que también podemos llamar protones. El carbonato de sodio será una base, vamos a verlo. Tendría 2 átomos de sodio, 1 átomo de carbono y 3 de oxígeno, la parte del carbonato. ¿Y qué tal si ahora yo tengo 2 iones hidrógeno? Si es una base, el carbonato de sodio tendría que aceptar los iones hidrógeno, y es efectivamente lo que sucede. Cuando se combinan, estos hidrógenos toman el lugar de los sodios, y entonces ahora los sodios son los que tienen las cargas positivas y he formado nuevamente ácido carbónico. Algo a destacar es que el ácido carbónico se va a separar para formar agua y dióxido de carbono. Por eso, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, el bicarbonato de sodio o el carbonato de sodio en un ácido, por ejemplo en vinagre, veríamos que se produce un gas, y este gas es el dióxido de carbono. Otra base que podemos encontrar es el amoníaco, que tiene un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, que podemos encontrarlos en esta estructura. Como hemos hecho como en los ejemplos anteriores, al estar el ion hidrógeno, si el amoníaco acepta este hidrógeno, es una base, y es lo que sucede. Este hidrógeno se une a mi amoníaco de tal manera que ahora toda esta sustancia que tiene 4 átomos de hidrógeno y un nitrógeno se llama ion amonio y tiene una carga positiva. Entonces el amoníaco, si está en agua, se encuentra con iones hidrógeno que están disueltos en agua, formaría un ion que se llama ion amonio. Cabe destacar un tema importante al hablar de los ácidos y las bases para el pH, y es recordar que el agua siempre está en movimiento. Sus moléculas, es decir, esta unión de los átomos, a esto se le llama moléculas, a la unión de átomos por enlaces
químicos, que los enlaces químicos son fuerzas de atracción que hace que se mantengan unidos mis átomos. Es lo que estamos visualizando, como que las esferas se están tocando y al tocarse se atraen entre sí y por eso se mueven juntas. El agua, al estar siempre en el estado líquido, está en un constante movimiento. Entonces las moléculas de agua tienen contacto unas con otras. ¿Y qué va a suceder? Lo que va a suceder es que se está formando, por las colisiones que hay entre las moléculas de agua, que podemos encontrar la formación de dos iones, del ion hidróxido y del ion hidronio, que vimos tanto para los ácidos como para las bases. En los ácidos encontramos al ion hidronio y en las bases encontramos al ion hidróxido. Y también sucede que este ion hidronio y este ion hidróxido se combinan entre ellos para formar nuevamente las dos moléculas de agua del inicio. A este proceso se le llama autoionización del agua o autodisociación del agua, que podemos representar en una ecuación química así, donde dos moléculas de agua que están del lado izquierdo producen un ion hidróxido y un ion hidronio. El ion hidronio es el positivo y el ion hidróxido es el negativo. Estas dos flechas, que va una de ida y otra de regreso, me indican algo importante, que hay un equilibrio dinámico, es decir, un balance en movimiento. Hay una velocidad con la que chocan mis moléculas de agua para formar al ion hidróxido y al ion hidronio, y hay una velocidad con la cual el ion hidróxido y el ion hidronio se combinan entre sí para regresar a ser las moléculas de agua. Y en el equilibrio siempre vamos a encontrar la misma cantidad de iones hidronio y de iones hidróxido, porque es la misma velocidad de formación hacia la derecha que hacia la izquierda. Este equilibrio puede romperse y se puede hacer de dos formas. Si nosotros agregamos ácido, lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de iones hidronio y se va a disminuir la cantidad de los iones hidróxido. Por el contrario, si nosotros añadimos una base, vamos a aumentar ahora a los iones hidróxido y vamos a disminuir a los iones hidronio. Si se preguntan por qué ven menos seguido en la literatura al ion hidronio, es por simplicidad, porque es un poco más sencillo representar al ion hidronio como el H+, como los iones hidrógeno. Y el agua tiene una característica que se le denomina que es un anfótero. Un anfótero es una sustancia que puede actuar tanto como ácido o como base. Si se dieron cuenta, el agua puede donar iones hidrógeno, entonces es un ácido, y también puede aceptar iones hidrógeno, entonces es una base. Puede ser una o la otra dependiendo con quién reaccione. Ahora, hablando un poco de la historia y de la definición del pH, Søren Sørensen, un químico danés, fue quien nos dio esta medida del pH. El pH mide la acidez de una sustancia y pueden encontrar que el pH se denomina potencial de hidrógeno. ¿Cómo calculamos este valor del pH? Bueno, la fórmula nos indica que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Un poco de matemáticas es, al decir log, como ya dije, se refiere a un logaritmo. ¿Y qué es un logaritmo? Es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener algún número. ¿Y qué número? Bueno, veámoslo con un ejemplo. Si yo tengo un número base, por ejemplo el número 10, y yo quisiera llegar al número 1000, necesito elevar al número 10 algún exponente para que tenga el 1000. Entonces, si yo multiplico 10 por 10 por 10, llegaría al número 1000. Como multipliqué 3 veces 10, entonces el logaritmo sería 3. ¿Por qué? Porque si yo elevo 10 a la 3, encontraría que ese es el número 1000. Entonces el logaritmo es este exponente y sería el número 3. Regresando a la parte del pH, si nosotros estamos manejando ácidos,
aumentaríamos la concentración de los iones hidrógeno, pero si estamos con bases, veríamos que se disminuye la concentración de iones hidrógeno. Antes de continuar, como vamos a estar hablando de números muy grandes y muy pequeños, recordemos que la notación científica es útil para dicho fin. ¿Qué hacemos en la notación científica? Nosotros vamos a tener un número, por ejemplo el 1, y lo vamos a multiplicar por 10 elevado a una potencia. Entonces, si yo quisiera el número 1000, al 1 lo tengo que multiplicar por 10 a la 3. Este 10 a la 3 es como si yo multiplicara el 1 por 1000. Si yo quiero al 100, 1 lo tengo que multiplicar por 10 elevado a la 2, que sería multiplicarlo por 100. Y 10 a la 1 sería multiplicar por 10, 10 a la 0 multiplicar por 1, 10 a la menos 1 sería multiplicar por 0.1, 10 a la menos 2 sería multiplicar por 0.01 y 10 a la menos 3 sería multiplicar por 0.001. ¿Para qué necesito esto? Para entender cómo es que va a estar variando la concentración en mis cálculos para el pH. La concentración pueden encontrarla como mol entre litro, que es lo que está en el lado izquierdo de la tabla. A todo esto, ¿qué es un mol? El mol es una cantidad para medir una sustancia de partículas muy pequeñas como lo son los átomos o como en este caso los iones, que son los iones hidrógeno. Siendo estrictos en la definición, un mol es 6.0 a la 23 por 10 a la 23 de cualquier cosa. Entonces, si yo tengo un mol de iones hidrógeno, eso quiere decir que tengo 6.0 a la 23 por 10 a la 23 iones hidrógeno. Para no estar manejando una y otra vez este número de 6.0 a la 23 por 10 a la 23, esto lo igualamos a un mol y entonces todo lo hablamos en moles. En esta tabla hay que centrarnos nuestra atención en el pH, que es igual a 7, donde vemos que tenemos una concentración de iones hidrógeno de 1.0 por 10 a la menos 7. Donde yo encontraría, por ejemplo, que yo tendría que todo lo que estoy multiplicando de los iones hidrógeno sería por 1. Si yo subo al 6, tendría que multiplicar por 10, después al 5 por 100, al 4 por 1000, cuando llega al 3 por 10.000, cuando llega al 2 por 100.000, cuando llegue a 1 al millón y cuando llegara al pH 0 llegaría a 10 millones. Esto quiere decir que en el pH, cada vez que subo una unidad, por ejemplo de 7 a 6, aumenta 10 veces la cantidad de los iones hidrógeno que yo tengo quizás en una disolución o en una mezcla. Ahora, si yo voy para valores abajo de 7, lo que yo encontraría es que ahora disminuye la cantidad. Todo esto estamos tomándolo como referencia si tuviéramos agua destilada, y esta referencia sería la concentración del agua destilada. Entonces, si de 7 paso a 8, encontraría que ahora los iones hidrógeno los tengo que dividir entre 10, porque ahora solo tengo una décima parte de lo que tenía al inicio. Luego dividiré entre 100, entre 1000, entre 10.000, entre 100.000, entre 1 millón y entre 10 millones, conforme voy viendo que el pH tiene valores más altos. Entonces, ¿cómo sé si algo es ácido o es básico? Con esta escala de pH. Si yo voy a valores pequeños, es decir, hacia el 0, entonces tendría que estoy con una sustancia más ácida donde la concentración de los iones hidrógeno es más alta. Mientras que si yo voy a valores más altos, por ejemplo hacia el 13 o al 14, encontraría que mi sustancia es menos ácida, es decir, que hay una menor cantidad de iones hidrógeno. Podemos verlo también del lado de los iones hidróxido. ¿Por qué? Mientras menos iones hidrógeno hay, más iones hidróxido hay. Entonces, mientras más bajo, es decir, donde esté cercano al 13 o al 14, algo es más básico. ¿Por qué?
porque hay más iones hidróxido. Y mientras menos iones hidróxido hay, encuentro que es menos básica la sustancia. Entonces podemos ver las sustancias desde el lado de la acidez o desde el lado de lo básico. Lo que más se encuentra es esta escala de pH, este cambio gradual de los valores de la concentración de los iones hidrógeno, donde encontramos muchas imágenes donde hay unas flechas donde nos dice que a la izquierda encontramos lo ácido y hacia la derecha lo básico, o también a lo básico se le llama alcalino, y en el centro está lo neutro. Se nos da diversos colores para demostrarnos que va variando la concentración con estos colores, donde si yo tengo un pH de 0 encontraría por ejemplo al ácido que está en las baterías de los automóviles. Al moverme al número 1 encontraría el ácido estomacal. En el número 2 de pH encontraría una concentración de iones hidrógeno que sería la que puedo encontrar en limones. En un pH 3 encontramos al vinagre, a pH 4 a los jitomates, a pH 5 al café, en un pH 6 a la leche, y al llegar a lo neutro siempre encontraremos al agua destilada, a las aguas desionizadas. Y al moverme hacia lo básico encontraría por ejemplo al contenido de los huevos, en un pH 9 a la pasta de dientes, en un pH 10 a los antiácidos, en un pH 11 al amoníaco que se usa como producto de limpieza en los hogares, a un pH ya de 12, ya muy pegado hacia lo básico, encontraría la cal, a los blanqueadores a un pH 13 y a los destapacaños, que generalmente tienen hidróxido de sodio, a un pH básico. Entonces la escala de pH va desde 0 a 14 y está en una gran diversidad de productos que nosotros usamos en la vida diaria. Una pregunta que deberíamos hacernos es cómo saber en qué valor estoy, si estoy en 0, si estoy en 5 o en 14 en mi escala de pH. Para esto existen los indicadores de pH, los cuales cambian de color en la presencia de un ácido o de una base. Si nosotros solo queremos saber si es ácido o básico una sustancia en particular, podemos usar el papel tornasol o también papel litmus. El litmus son líquidos que dan unos colorantes que cambian dependiendo si tengo un ácido o una base. Por ejemplo, si tengo un papel litmus de color azul, vamos a ver que cambia hacia el rojo cuando lo pongo en la presencia de un ácido. Por ejemplo, el ácido acético que está dentro del vinagre. Si mi papel litmus es rosa y lo pongo en contacto con una base, vería que cambia hacia el azul. Entonces con el papel tornasol encontraría si algo es ácido o es básico, pero no sabría a qué pH exacto está. Para eso existe el papel universal de medición de pH, donde ahí se encontraría si es más hacia el 1, al 2, al 3, al 4, etc. Donde este papel amarillo, que es universal para medir el pH, va a cambiar un color específico dependiendo del valor del pH. Si está por ejemplo en el 1 sería rojo, y si está hacia el 14 sería azul, si está en 8 sería verde, y si está por ejemplo en el 5 sería naranja. Y una manera todavía más precisa para conocer los valores de pH es con un instrumento de medición que se llama pHímetro o potenciómetro, el cual tiene un sensor, tiene una membrana con la cual puede medir con más precisión la concentración de nuestros iones hidrógeno. A modo de repaso, encontramos que el pH es la medida de concentración de los iones hidrógeno de este H+. Para calcularlo podemos usar la fórmula que nos dice que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Vimos que el pH varía desde el 0 al 14 y que mientras más bajos son los valores es mayor la acidez. Entonces algo que está a pH 0 es más ácido que algo que está a pH 9. Los indicadores pH nos ayudan a saber si tenemos ácidos o bases, ya que cambian de color. Y es importante, y esto es un dato extra, que los equilibrios en nuestro cuerpo tienen pHs específicos.
Por ejemplo, nuestra sangre está a un pH de 7.4 cuando estamos sanos, y si este valor se va hacia lo ácido, tendremos una enfermedad llamada acidosis, y si se va a valores hacia el 14, que sería hacia lo básico, tendríamos algo que es alcalosis, y esto es una clara muestra de que tenemos un desequilibrio en el cuerpo. También nuestra piel tiene que estar en un intervalo de valores entre 4.7 y 5.75 para estar sanos. Entonces, conocer la concentración de iones hidrógeno va más allá de simplemente clasificar sustancias por cuántos hidrógenos hay. También nos ayuda a saber que hay equilibrios en la vida que dependen de las concentraciones de los iones hidrógeno, y así saber del pH nos ayuda a tener una mejor comprensión del mundo y de nosotros mismos. En esta parte les dejo los videos que exploran más a profundidad a los ácidos y a las bases, así como listas de reproducción por si quieren conocer más acerca del canal. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva, hasta la próxima.